Hoy ha sido un día de banquetes. Desde la escuela bíblica, ¿verdad? En medio de las intercesiones, en medio de nuestras oraciones, del alimento físico, ¿verdad? Porque también teníamos un banquete del otro lado en nuestra merienda, en medio de nuestro devocional, que el pastor parece que estaba predicando. Y ahora la palabra del Señor. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo y vamos a la palabra en el Evangelio de Lucas? Voy a estar contemplando los primeros 2 versículos del capítulo 9 de Lucas y los primeros 2 versículos del capítulo 10 de Lucas. Así que vamos al capítulo 9 primero y luego vamos al 10. Y usted va a ver cuál es el propósito de leer ambos capítulos en sus inicios. Y lee la palabra del Señor. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Usted sabe que es mi favorita. A la gloria del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios que es Espíritu Santo en medio nuestro. Lucas 9, versos 1 al 2, lee como sigue. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Vamos al capítulo 10, versos 1 y 2 también. Y lee la palabra. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a sus campos. Permítanme orar en esta preciosa mañana del Señor ya tarde. Gracias, Padre, gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra cercana a nuestra vida. Por tu consejo, por tu enseñanza, por tu guianza, por tu ilustración, Padre eterno, por tu iluminación en medio nuestro, Señor. Si no fuera por tu Santo Espíritu, Dios, este sería un libro más. Pero gracias a tu compañía, gracias a tu comunión, gracias a tus enseñanzas, a esa verdad que está latiendo en nuestro interior constantemente, Señor, podemos acercarnos a ella y alimentarnos y nutrirnos de la manera más extraordinaria que podríamos hacerlo. Padre, así como has nutrido mi corazón, permite que el corazón de mis hermanos y de estos que escuchan a la distancia puedan también ser nutridos en esta hora. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, y usted se preguntará, Yari, ¿por qué leíste estas 2 porciones? Pues mira, hay algo dentro de mí. Hay un anhelo, yo pudiera decirlo, profético. Y es que el Señor acostumbra a enseñarnos y ilustrarnos lo que va a venir más adelante, con mucho tiempo de antelación. Para hacerle el cuento largo, corto, Benigno y yo recibimos llamados al pastorado desde el primer año en que nosotros nos convertimos a Cristo. Desde el primer año. Y nosotros sabíamos que esa promesa de ser pastores iba a tardar en cumplirse. Sin embargo, la posición que nosotros adoptamos como hijos de Dios y como sus siervos fue a estar listos en el momento en que ese llamado fuese al cumplimiento. Así que no nos detuvimos. Fuimos presentados, podemos decirlo. Nos metimos en cuanta cosa. Bueno, el pastor Acevedo en un día nos dijo: ustedes, yo me he fijado que ustedes están en todos los comités metidos. En evangelismo, en adoración, en ujieres, en audiovisual, en todo. En cuerpo de consejero, comité de finanzas, en todo.
Bueno, Benigno fue chofer de la guagua hasta el último día en que estuvimos en Nueva Vida. Y tal vez a la expectativa de la gente exterior, esta gente quiere estar en toa. Lo que nosotros incluso no sabíamos es que nosotros teníamos que pasar por todas esas áreas, porque para dirigir un pueblo, para poder ser un buen dirigente y un buen líder, tú tienes que haber servido primero. No hay manera en que nosotros podamos emular o seguir al maestro si no hacemos lo mismo que el maestro. Así que en medio de nuestra preparación escuchamos el consejo de nuestro pastor, ¿verdad, Benigno? Y Benigno peleó. Porque ciertamente Benigno se sentía indigno. Yo también, no crean. Pero había cierto deseo de hacer la voluntad de Dios. No importa si eso significaba hacer algo que incluso no estábamos listos para hacer. El tiempo pasó y conllevó estudios y conllevó sacrificio, años de preparación en intensivo. Y eso tú no te das cuenta hasta que tú miras para atrás, ¿sabes? En el momento del proceso, en el momento de las dificultades, en el momento de los aprietos, en el momento que tú tienes que ponerte sobre tus posturas, sin moverte, sin flaquear, sin dejarte llevar por el consejo de los amigos incluso. Con buenas intenciones, ¿sabes? Los amigos nos van a dar consejos con buenas intenciones, pero no necesariamente la buena intención de alguien esté alineada a la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios cuesta, es sacrificado, es doloroso en ocasiones, duele aquí en el centro, porque conlleva tomar decisiones, conlleva alejarse de personas, conlleva cortar relaciones, conlleva tú mantenerte en un lugar a pesar de que lo que estás experimentando es contrario a lo que posiblemente esperas. Pero créanme, si se mantienen firmes en la promesa, lo que a nosotros nos sostuvo fue la promesa del Señor. Es aquella que nos decía: los he llamado mis ministros. Van a tener un ministerio poderoso. Y nosotros, cada vez que nos hablan de esa palabra, nuestro espíritu se estremece a tal grado. Porque esto no significa, y vamos a ver la lección más adelante, esto no significa que nosotros nos creamos más que nadie, sino que lo que se nos ha sido entregado, esto preciado que tenemos en nuestras manos, es pura gracia del Señor. Y entonces, para tú poder ser discípulo, que no es otra cosa que es alguien que aprende, que es alguien que es enseñado, que es alguien que está bajo la dirección de un maestro. Y discípulo en hebreo utiliza el concepto talmid. Y talmid es ser un aprendiz practicante. Así que no solamente necesitamos la teoría de lo que nosotros necesitamos hacer, sino también necesitamos actuar. Y a mí me recuerda, ¿verdad?, cuando yo cogí las clases de aprendizaje para guiar, papi me llevó a donde una maestra, ¿verdad? Claro, ya papi me había enseñado desde los 10 años. Por cierto, en casa había un pino que tenía las marcas. Había. El pobre pino estaba chiquitito y mientras iba creciendo yo veía que estaba como medio virado. Y yo me acuerdo cuando papi me dio la guagua para sacarla.
Y yo dejé la curva metida y me llevé el pino enredado, bendito Dios. Pero aquel pino sobrevivió, virado, pero sobrevivió. La cosa es que para aprender algo en la vida tú necesitas tener un maestro que te enseñe. Y necesitas practicar lo que te enseña. Así que un discípulo necesita no solamente aprender de la doctrina, de la enseñanza, de la teología, del contexto, sino también llevar a hechos lo que está aprendiendo. Y para ese entonces, los judíos le llamaban al maestro rabí, ¿verdad? En hebreo. Y rabí significa mi Señor. Rabí significa mi dueño. Así que yo tenía que hacer lo que mi maestro dijera. Y este era el título que los judíos le daban a aquellos sabios en su ley. Rabí. Así que se supone que el discípulo refleje y modele toda la conducta de su maestro, incluyendo su carácter. Y carácter es aquello que define a un individuo, y es algo muy particular de cada individuo, y está compuesto por valores, actitudes y comportamientos que guían su vida diaria. Escúchalo bien, el carácter tiene fundamentos en valores, tiene fundamentos en las actitudes y tiene fundamentos en cómo se comporta. Así que no solamente el discípulo está centrado en lo teológico o en aprenderse textos bíblicos de memoria o en saber cuándo van a suceder las cosas, incluso estar entendidos en los tiempos, sino que también las actitudes y los comportamientos tienen que estar vinculados a ese carácter. Y el carácter se desarrolla y se fortalece con el tiempo, tanto de manera positiva como de manera negativa. Mira, yo recuerdo cuando Amanda estaba bebé, recuerden que ustedes la cuidaban en casa. Nosotros llegábamos del trabajo y yo no sé, de chiquita Amanda llegó en un tiempo que nos miraba y hacía ¡ah! Yo no sé por qué cuando llegaba a casa. ¿Y saben lo que optamos por hacer? No saludarla de momento. ¿Saben lo que hacía Amanda después? Venía a nosotros y nos saludaba. Aprendizaje. Su carácter estaba siendo moldeado. Ella estaba en un desarrollo y en un crecimiento. Y tal vez no sabía lo que era saludar y emocionarse cuando veía a sus tíos llegar. Pero a medida en que nosotros le enseñamos, ¿verdad? Nosotros saludábamos a todo el mundo, pero no la saludábamos a ella. ¿Y ella qué hacía? Entonces ella venía y nos saludaba. ¿Te entendió? Modelaje. El carácter se desarrolla y hay un crecimiento, se supone que de manera constante en la vida del creyente. Nosotros nunca vamos a llegar a ser los másters, ¿sabes? Nunca vamos a ser los sabelotodo. Aquí el sabelotodo se llama Jesucristo. Él es el único maestro quien sabe todas las cosas y por el cual nosotros estamos en este lugar. Por cierto, Jesús tenía una enseñanza particular de enseñar, obviamente. Valga la redundancia. Contrario a los maestros de la ley en ese momento. Porque Jesús enseñaba a sus discípulos a hacer en lugar de mandar a hacer. Hay un dicho que dice, Él manda y va. Hay personas que son líderes que solamente saben mandar. Pero hay otras personas que son líderes que hacen y también delegan. Contrario a los fariseos que decían una cosa, pero hacían otra. Jesús era trascendental, era radical. Los religiosos pretendían que le sirvieran, que le rindieran pleitesías, que le rindieran honor, que le lavaran los pies. Pero contrario a Jesús, se ceñía la toalla
se doblegaba y le lavaba los pies a sus discípulos, algo que ningún otro antes lo hacía. Así que hay varias lecciones que nosotros aprendemos en estos cortos versículos. Enseñanzas prácticas ilustrativas de aquellos que son llamados a ser sus discípulos. Aquellos que son llamados a seguir a Jesús, como decía Mariel el pasado miércoles. Esa invitación a seguirlo a Él. Aquellos que son llamados a ser su modelaje, a ser su ejemplo y sobre todo seguir su carácter. Y entonces Lucas 9 nos revela que en esta ocasión estaban 12 discípulos, los 12 reunidos. Ya Jesús los había llamado, ya Jesús los había instruido, ya le había enseñado, ya había pasado prácticamente 3 años con ellos. Y los reunió y les dio poder y les dio toda autoridad para no solamente expulsar a los demonios de los cuerpos físicos y sanarlos del alma, libertarlos, sino también de sanar todas las enfermedades. Y no solamente los envió para expulsar demonios y sanar todas las enfermedades, sino también los envió para anunciar que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Por tanto, no había enfermedad que se le sujetara. ¿Y eso a cuántos les gusta? Esa es la cherry del pastel. Antes de ver la decoración y lo lindo, usted tiene que forjar sus raíces. Usted tiene que forjar su carácter. Y entonces, más adelante, en el verso 46 al 48 de ese capítulo 9, ya ellos expulsaban demonios, ya ellos sanaban enfermedades. Pero surge una interrogante entre ellos. ¿Quién es el más importante en el reino? Verso 46. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Y me fascina el verso 47 que comienza con un pero. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban. No lo que ellos hablaban, no lo que ellos discutían, sino lo que ellos pensaban, lo que estaba en su interior. ¿Cuál era su intención? Porque este es quien pesa los corazones. Así que le dio un ejemplo ilustrativo. Ven acá, Camil, ven acá. Vente acá arriba. En medio de su discusión, en medio de sus pensamientos, porque ya ellos eran los másteres, ya ellos echaban fuera demonios, ya ellos sanaban, no había enfermedad que se les resistiera, y entonces se creían, y igual de nosotros es el más importante. Y como Jesús lo sabe todo, le dijo, y traigan un niño cerca de nosotros. Y lo puso a su lado, el ejemplo práctico ilustrativo, y les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre que me envió. Jesús le está diciendo: no importa lo que ustedes hagan, con la autoridad y el poder que yo les di. ¿Lo recuerdan? Esto no se trata de quién es el más importante. Esto se trata del peso del corazón. De que ustedes sepan que en el reino de los cielos no hay nadie más alto que otro.
sino que todos somos hijos de Dios. Todos somos iguales a su mirada. Todos podemos alcanzar salvación y vida eterna. Y no importa la tarea que se nos es asignada. Si ante el panorama del hombre es más importante que otro, ante Dios, todos somos sus hijos. Todos somos sus discípulos. Un aplauso a Camil por ser la modelo en esta mañana. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo tratamos a Jesús? ¿Tratamos a la gente como nosotros tratamos a Jesús? ¿Estamos conscientes de que Jesús está cuando nosotros tratamos con la gente? ¿Estamos conscientes de que Jesús está en mi casa? ¿De que Jesús está en el cuarto? ¿De que Jesús está en el baño, ¿sabes? Que no se queda afuera. El Espíritu Santo del Señor, ¿verdad?, que nos afirma quién es Jesús en nuestra vida, está con nosotros todo el tiempo. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo nosotros nos comportamos ante Jesús? ¿Cómo nos creemos? ¿Qué pensamiento nosotros tenemos de nosotros mismos ante lo que Él nos da? Jesús sigue diciendo, el más insignificante, dice la Nueva Traducción Viviente, y la Reina Valera le dice humilde. No, el más pequeño, el más insignificante, el más humilde, el más pequeño entre ustedes es el más importante. Así que en el reino de los cielos no hay pretensiones, no hay jerarquías, no hay rivalidades, no hay celos, no hay envidias. Porque ¿saben una cosa? Todos esos argumentos, todas esas acciones, todos esos pensamientos son frutos de la carne. Y aquellos que son hijos de Dios, porque creyeron en el sacrificio de Jesús, son llamados sus discípulos y por tanto son llamados a modelar el carácter de aquel que es considerado su maestro y su Señor. Y por tanto tienen que revelar y practicar el fruto del Espíritu, porque todo aquel que es nacido del Espíritu es guiado por el Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto? Pablo nos lo revela, ¿verdad?, en sus cartas. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, humildad, templanza, paciencia, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que, para ser discípulo de Jesús, usted tiene que tener los pantalones bien puestos. O la falda o el traje, como usted mejor se sienta, ¿sabe? Tenemos que estar conscientes de que nosotros seguimos siendo sus servidores. Seguimos sirviendo desde la plataforma, desde el lugar, desde el ministerio, desde el lugar en que nos pongan. El objetivo es servir. Lección número 2. Más adelante. Usted nunca se quede con los primeros versos, ¿sabe? Usted siga leyendo el contexto. Porque está poderoso el que nosotros podamos echar fuera demonios y que podamos sanar a los enfermos. Pero si no tenemos el carácter correcto, ni se sanan ni son libertados. ¿Te escuchó? Por más espectáculo que hagan. Ay, estoy directa hoy, no sé qué pasa. Lección número 2. Esto no es un asunto de élite. Esto no es exclusivo para un grupo elegido. Y vamos con el ejemplo ilustrativo. Versos 49 al 50. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro corillo.
Les dijimos que no lo hicieran porque no pertenece a nuestro grupo de íntimo. No es Mission Board, no es mío, no es discípulo, no sé cuántas más denominaciones podemos tener en Puerto Rico y en el mundo. Y esto es algo que me estremece. Porque somos llamados hijos de Dios. Somos nombrados pueblo suyo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para segregarnos por denominaciones. Para decir aquel tiene sí, aquel tiene no, aquel sí es aceptado y aquel es rechazado. Mira, recientemente vi una entrevista con el Papa. Era una muchacha que se consideraba no binaria. Usted sabe estos nuevos conceptos. Y la muchacha le preguntaba si la iglesia tenía las puertas abiertas para una persona como ella. Y fíjese, a mí me encantó la respuesta del Papa. Porque él dijo, nosotros no podemos cerrarle las puertas a nadie. Todo aquel que quiera acercarse a Jesús tiene toda la libertad de hacerlo. Claro, él no entró en el concepto de si era pecado o no. Recuerden que ellos están en un desarrollo, en una lucha constante, que tienen factores en su desarrollo y tienen factores a su alrededor en medio de una sociedad que no sabe ni para dónde va. Así que esto no se trata de usted y yo decirle tú vas a entrar o y tú no. Tú vas a ser salvo o tú vas a ser condenado. Porque esa potestad, la única que la tiene es Dios. Así que usted y yo no podemos decir quién sí y quién no. Somos llamados a extender esta invitación a que todos entren. Les tengo noticias. El que entra no sale igual. El que se encuentra con este Cristo, su vida es transformada. No con peso, no con cargas, sino con una libertad genuina, pura, con una plenitud, con un gozo. Su vida es transformada. Acércate a Jesús. La respuesta del maestro: no los detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Así que no entren en contiendas. No entren en... Bueno, Pablo nos recomienda, no entren en discusiones vanas que no tienen sentido. Es más, le perjudican el evangelio, porque saben que aquel que no cree va a decir, si esta gente adentro se está peleando, ¿para qué yo voy a entrar al país? Carácter. Forjar carácter. Lección número 3. Voy acelerada. Ya les dije, nadie es más importante que otro. Y número 2, no somos un grupo exclusivo. No somos de élite. Esto es para todos. Y número 3, la autoridad que Jesús nos da no es para destruir a otros. Versos 51 al 55 de ese capítulo 9 de Lucas dice: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén y envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Usted se acuerda que los samaritanos y los judíos no se llevaban, así que no quisieron hacer acuerdos para Jesús porque él iba para Jerusalén.
Y entonces 2 de los discípulos, que le llamaban los truenos, imagínate, eran terribles, Santiago y Juan, vieron eso y le dijeron: Señor, ¿tú quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Y uno se ríe, ¿verdad? Porque uno dice que concurrencia la de estos dos. Mira, que bajar el fuego del cielo, claro. Ellos tenían poder y autoridad. Como Elías, ¿verdad? Que mandó a que los niños fueran destruidos. Cuando ellos hicieron esta pregunta, el texto dice que Jesús se volteó inmediatamente y los reprendió. Porque el poder y la autoridad que se nos confiere no es para destruir a otros, es para salvación, es para que otros sean salvos, para que otros sean sanados, para que otros sean libertados, no para enviar juicio, no para dar fuete, no para castigar. El castigo eterno está configurado a aquellos que no creen. Y eso no es en esta hora, es en el juicio final, y no nos confiere a nosotros, les confiere al Padre, que es el juez justo. Por tanto, a nosotros no nos compete el hecho de hacer juicio sobre aquellos que no creen, sobre aquellos que no reciben a Jesús, sobre aquellos que en medio de su ignorancia, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo de manera ofensiva, sino porque no conocen la verdad, están en desconocimiento, no se han encontrado con este Cristo de la gloria, que es tan glorioso y tan sabroso tener intimidad con Él. Como ellos no lo saben, a usted y a mí no nos toca juzgarles, sino a alentarles. ¿Sabe cómo? Si no les escuchan, con su ejemplo. No los hostiguen, no sigan con el matapiojo. Mira, si hay alguien que cierra sus oídos, es a una persona que está ahí hostigando. No te van a escuchar, no van a seguir tu consejo, no van a ceder a tu invitación. Sea sutil, sea sabio, sea entendido, sea prudente, sea dulce, que ellos accedan a ti en medio de sus crisis, que accedan, que te llamen, que tengan la confianza y la apertura de venir a ti, porque usted no los va a juzgar. Mira, usted no sabe la cantidad de historias que a mí me han contado, y yo tengo que quedarme de una sola pieza y ser sabia en el consejo que puedo darle. Incluso en ocasiones callar hasta que el tiempo sea oportuno de dar el consejo. Porque si yo abro mi boca en medio de mi naturaleza humana, en medio de mi escandalidad, porque hay situaciones que escandalizan a uno, que uno se queda petrificado. Uno dice, ¿cómo es posible? Pero ¿sabe una cosa? Dios nos llamó a ser compasivos y pacientes, como Él es compasivo y paciente todavía conmigo. Y entonces saltamos al capítulo 10, y de 12 discípulos que eran, ahora son 72. Y a mí me emociona esta numerología. Yo le he dicho a Benigno, ¿verdad? Esa es mi meta, que seamos 70. Y pareciera, cuando el Señor diga, hay algo imposible para Dios, cuando Él diga. Nosotros seguimos constantes. Por cierto, cumplimos el miércoles pasado 3 años de estar oficialmente en esta casa como pastores. Damos gracias al Señor porque ha sido bueno y nos ha permitido forjar y formar el carácter de unos pocos, para que estos pocos sean enviados
y podamos ser multiplicados y podamos alcanzar a más gente. Ese es el propósito, ¿sabe? Y entonces el capítulo 10 nos revela que, aparte de los 12, Dios escogió a otros 72 y los envió de 2 en 2, como fue Keila y Michael ayer al retiro, de 2 en 2. Los envió delante de él a los lugares que él tenía pensado visitar. Dios hizo obra de evangelismo, envió evangelistas por ahí para abajo, ¿verdad? Para preparar el camino, para entregar las promociones antes del culto, Keila, Michael, como estábamos hablando ayer. Y el verso 2 nos dice que les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, le dijo Jesús. ¿Qué significa la cosecha? Es la necesidad de la gente. La gente necesita de Cristo. Hay mucha necesidad. Y así como hay mucha necesidad, que la cosecha es grande, los obreros son pocos. ¿Saben quiénes son los obreros? Nosotros. Los servidores. Sus discípulos. Aquellos que somos llamados para emular con acciones y con carácter. Así que Jesús le dice, oren al Señor que está a cargo de la cosecha. ¿A quién? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que está a cargo? ¿Quién es el que sigue en control? Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y este es un pasaje muy particular que me toca a mí muy en lo personal, porque el año pasado para estas fechas, en febrero, en una convención como la que vamos a estar el mes que viene, Dios me ministró con esta palabra. Oren para que Dios envíe obreros. Qué bueno es ver que esa oración ya comenzó a ser contestada. Todavía faltan muchos más obreros, porque la cosecha es grande. Es grande. Pero para crecer en número, primero es necesario desarrollar el carácter. Y nosotros hubiésemos pensado que con estos 72 las lecciones se terminaron y que ellos están listos al 100. Pero no. A mayor número se complica la cosa. Si no, mírenos ahora en el comedor que chocamos unos con otros. Y ay, Dios mío, vamos a tener que agrandar esto porque ahí no vamos a caer aquí. Ore al Señor con calma. Ay, no. Dios dijo que lo cogiera con calma. Yo estaba enfermita ahora, que lo cogiera con calma. Lección número 1 en medio de esta enseñanza a los 72. Verso 16. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepte el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Mira, parece que cuando estos 72 viraron de vuelta con noticias, en muchos lugares no les aceptaron. Les cerraron las puertas, los botaron, seguramente le tiraron piedras, que era la acción de aquel momento. Pero Jesús les da una palabra de aliento y les dice: ¿saben una cosa? No se frustren, no se entristezcan, no piensen que están perdiendo el tiempo, porque el hecho de que los rechacen a ustedes significa que me rechazan a mí. Y si me rechazaban a mí, significa que rechazan a quien me envió. Así que nada de lo que nosotros podamos hacer para el Señor es en vano. Y todo tiene recompensa.
Pero en medio del proceso y en medio del obrar y en medio del servicio, vamos a recibir rechazo. Pero ese rechazo, usted y yo no lo podemos tomar a lo personal. Ese rechazo es exclusivo y asunto de Dios. Nuestro llamado como discípulos, como obreros, como servidores, como hijos de Dios, es a compartir el mensaje. El que lo reciban o no, no es nuestro trabajo. Ese es trabajo del Espíritu, quien es que convence al hombre de pecado y de juicio. Usted no está para doblar brazos a nadie. Y no se ofenda porque no le creen o no le aceptan la invitación. Usted sigue ahí con constancia, pero no como el matapijo, ¿está bien? Suavecito. Sea sutil, mande mensajitos. Mira, estén presentes en los momentos de crisis, en los momentos de necesidad, en los momentos cuando esta gente se sientan tristes, solos, afligidos, en momentos de dolor. Esté ahí. Es el momento oportuno para usted poder compartir este mensaje de esperanza, porque usted es representante de Cristo, usted es su embajador. Lección número 2, en el verso 17. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Estos otros se alegraron. ¿Por qué? Le revelaron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y ellos estaban alegres y contentos por eso. Pero el Señor les dijo: sí, yo lo sé. Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Yo sé que yo doy poder y autoridad. Yo sé que los demonios tienen que obedecer a su mandato porque lo hacen bajo mi nombre. Yo les he dado poder y autoridad por sobre todos los poderes del enemigo. Es más, pueden caminar entre serpientes, escorpiones y aplastarlos. No literal, ¿sabe? No se vaya a coger una serpiente. Por favor. En el pasado cometimos errores y literalizamos todo y hasta traían serpientes a los altares. Señor Jesús, ayúdanos. Nada les hará daño. Así que no hay plan enemigo que pueda tramar que les pueda entorpecer en el camino. Nada les hará daño. Pero el verso 20 nos afirma una verdad enorme. Jesús les dice: pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Este no es el asunto. Este no es el propósito. Este no es lo medular. Ustedes tienen que alegrarse porque sus nombres estén escritos en el cielo. Porque permanezca escrito su nombre en el libro de la vida. Y es que hay una advertencia, ¿no? No todo el que hace en el nombre de Dios es hijo de Dios. No todos se comportan como hijos de Dios. No todos los conoce el Padre. Vamos al texto. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Hacedores de maldad, dice la Reina Valera. Y entonces usted va a decir: me perdí aquí un poquito, Yari. ¿Cómo pueden echar fuera demonios? ¿Cómo pueden sanar? ¿Cómo pueden hacer milagros en nombre de Dios si ellos mismos están perdidos? Es que la misericordia de Dios. Porque esto no se trata de quien hace.
Esto se trata de quien lo recibe. La vida que recibe libertad, salvación y sanidad no tiene la culpa de quien está proclamando el nombre de Cristo como quiera se está proclamando. Ahora bien, todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestras propias acciones. Así que no hay congruencia en esta vida el hecho de que usted tenga un ministerio poderoso ante los ojos del mundo, pero que su vida íntima en cuanto a carácter esté lejos de Dios. Pero hay buenas noticias. Usted sabe que yo no me quedo con las malas noticias, ¿sabe? Hay buena noticia para los verdaderos discípulos de Jesús. En cambio, aquellos que se ocupan de ser verdaderos discípulos, practicantes de las enseñanzas, Jesús les dirá: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Consejo final y ya culmino. Me he mandado. Sigamos creciendo en número, pero nunca dejemos de crecer en carácter. ¿Quiénes somos nosotros para Cristo? ¿Somos conocidos por Él? Jesús me conoce. Este que es mi Señor, que yo he reconocido como Señor y Salvador, me conoce. Le estoy siguiendo. Estoy haciendo como Él hace. Estoy tratando a otros como Él trata. Me estoy sintiendo por encima de otros. ¿Quién soy? Somos hijos de Dios. Somos sus discípulos. Somos sus aprendices. Que nuestro actuar sea ligado a los principios bíblicos establecidos en su palabra. Ponte de pie conmigo, gloria a Jesús. Padre, he depositado en tu pueblo lo que me diste, Señor. Que estas enseñanzas queden grabadas en sus corazones y en sus mentes latentes, Señor. Que en cada escenario de vida, Señor, no solamente aquí en el ámbito eclesial, Señor, dentro de la iglesia, sino donde quiera que ellos estén, en sus trabajos, en sus escuelas, en su cotidianidad de vida, Señor, puedan entender, saber y reconocer que son siervos tuyos, que son tus discípulos, Señor, que tú les acompañas por medio de tu Santo Espíritu, que tú eres quien les instruyes, que tú eres quien les guías, que tú eres quien está desarrollando su carácter, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de los procesos, en medio de las duras pruebas, Señor. Que permanezca en el amor, que permanezca en la esperanza, que permanezca en la fe, Señor. Que permanezcan con un corazón bondadoso, alegre, gozoso, Señor. Que tengan tu templanza, que tengan la mansedumbre que tú das, Señor. Que no es otra cosa, Padre, que tener mucho poder bajo dominio. Gracias por lo que nos das. Sigue abriendo puertas de bendición sobre tu pueblo, Señor. Sigue desarrollando tu carácter. Que podamos seguir creciendo, Señor, en número y en raíces, Señor. Que nuestras raíces sigan extendiéndose hacia aguas, Señor. Que podamos ser refrescados con tu espíritu a medida que podamos hacer tu obra, oh Dios. Aliéntanos todos los días de nuestra vida. Que podamos sentirnos regocijados de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque somos tuyos, Señor. Bendice a estos, bendice a los que están a la distancia, Señor, a nuestros amigos, amigas, compañeros. Bendice a los hermanos que no pueden llegar, que están quebrantados, que tienen situaciones particulares. Sorpréndeles, Espíritu Santo del Señor. Sorpréndeles. Y no nos dejes de llenar con tu presencia, que es todo para nuestra vida. En tu nombre, oh Jesús, he orado. Amén, amén y amén.